Sí. Vale, fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias a todos por acudir a este webinar que organiza el Hospital Diame Santa Ángela de la Cruz. Y bueno, lo que vamos a abordar es en este webinar los mitos del autismo. Entonces, para ello tenemos el placer de contar con el doctor Marcos Madruga, que es el neuropediatra del Hospital Diame Santa Ángela de la Cruz, y con Tatiana Luis, que es facilitadora certificada de disciplina positiva. Entonces, lo que vamos a hacer es, a priori, la primera parte va a comenzar el doctor, hablando un poquito sobre el trastorno en sí, y luego Tatiana Luis seguirá. Lo que os pedimos es finalmente ahora un turno de preguntas, entonces podéis escribirlas y al finalizar tanto Tatiana como el doctor os responderá, ¿vale? Así que todo tuyo, doctor. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias, Nayua, y bueno, agradecimiento lo primero al Hospital Diame Santa Ángela de la Cruz por la oportunidad de poder participar en este seminario virtual y poder dar un poquito algunas pinceladas de lo que es el autismo, el trastorno del espectro autista. Muy someramente, ¿no? El objetivo no es hablar en detalle de todas las áreas de este trastorno, sino dar algunos conceptos o definir algunos conceptos y algunas ideas sobre el origen del autismo, sobre los síntomas y sobre cómo hacemos el diagnóstico. Realmente es complicado muchas veces cuando estamos acostumbrados a dirigirnos a profesionales que comparten con nosotros pues, el día a día y las dificultades de los diagnósticos, las dificultades de los tratamientos. Cuando nos enfrentamos a un público que son familias que no sabemos qué grado de conocimiento, no sabemos si nos vamos a quedar cortos o nos vamos a pasar un poquito en las explicaciones. Pero bueno, el objetivo es que entendáis el concepto y algunas cosas básicas sobre el diagnóstico y las causas, ¿no? del autismo, de los trastornos del espectro autista. Voy a empezar a compartir la pantalla. Se ve, supongo, ¿no? ¿Entiendo que se ve? Sí, ¿no? Bueno, lo primero, concretar un poquito el porqué de este seminario. Esto se hace porque el próximo día 2 de abril pues, es el Día Mundial del Autismo y con motivo de esto pues queremos dar un poco a conocer y difundir un poquito los conocimientos que se tienen sobre el autismo, ¿no? Y con ello contribuir al conocimiento por parte de profesionales, por parte de familias, de este tipo de trastorno con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños y los adultos que tienen este trastorno, ¿no? Yo voy a hablar de estos temas, un poquito del concepto, voy a hablar de cómo se van a presentar en las consultas, o no en la consulta, sino en el día a día, ¿no? Cuáles son las causas, cómo hacemos el diagnóstico y algunas breves pinceladas sobre la intervención que tenemos que hacer, ¿no? Que ya adelanto que mientras antes sea, mejor. Pero no quiere decir que en un adulto no tengamos que intervenir, todo lo contrario, hay que mantener esta intervención para facilitarle y darle todas las herramientas para que sean lo más independientes posible. En cuanto al concepto del autismo, cuando a un padre o una madre en la consulta le hablamos o le insinuamos la posibilidad de que pudiera tratarse de un trastorno del espectro autista, que es como habitualmente nosotros lo estamos reconociendo en los últimos años, esto genera un sentimiento pues, de amargura, de pesar, de tristeza, sentimiento de culpa y muchas dudas, ¿no? Las dudas, ¿qué es esto? ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Por qué se produce ese sentimiento de culpabilidad? ¿He hecho yo algo mal, algo que no ha podido facilitarle o favorecerle el desarrollo cerebral del niño? ¿Qué pasará cuando el niño tenga 20 años, cuando tenga 7 años en el colegio? ¿Lo van a marginar? Todas esas dudas surgen y además se acumulan y generan mucha ansiedad en las familias, como es lógico, ¿no? También cómo se trata y sobre todo qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué puede hacer un padre o qué puede hacer un profesional si no tiene mucha experiencia para ayudar a estos niños en su día a día, ¿no?
Como he comentado antes, el concepto o el término autismo es un término pues, que viene de los años, bueno, del siglo pasado, ¿no? De 1943 aproximadamente, que es cuando se describió por primera vez. Este concepto ha ido cambiando y pasó a llamarse posteriormente de trastorno generalizado en las clasificaciones de las enfermedades psiquiátricas habitualmente, y en los últimos años pues hablamos más específicamente de trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Es algo que ahora veremos, y es que el autismo no es siempre igual. No podemos definir como una patología en que todos los niños sean exactamente iguales. Existe una variabilidad y por eso se habla de espectro, ¿no? Una variabilidad de formas leves, formas graves, unos que tienen epilepsia, otros que no la tienen, problemas de lenguaje, ¿vale? Eso lo veremos un poco ahora, ¿no? Y ese es el concepto que tenemos que entender. Los trastornos del espectro autista los clasificamos dentro de lo que llamamos trastorno del neurodesarrollo. Hablamos del neurodesarrollo de la evolución normal de los niños en distintas áreas. El área motora, cuando empiezan a andar, cuando empiezan a correr, cuando empiezan a sentarse. El lenguaje, el inicio del lenguaje, todo este desarrollo, la socialización y la parte más puramente cognitiva, ¿no? Es verdad que lo cognitivo tiene mucha interacción sobre lo social, sobre los lenguajes, sobre el lenguaje y sobre la parte motora. Existe una interrelación, ¿no? Hay muchas conexiones entre sí. Un niño que no habla bien le va a afectar en su socialización. Y un niño que no camina bien también puede interferir la socialización de este niño por las propias limitaciones motoras, ¿no? Entonces, es muy difícil separar en muchas ocasiones qué es primario o qué es secundario. Muchos de estos cuadros del neurodesarrollo, que aquí incluimos, por ejemplo, a la discapacidad intelectual, los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, los trastornos del aprendizaje en general, y muchas veces nosotros, como lo vemos, es con conducta. Las familias vienen a consultarnos porque el niño se comporta de una forma que no es habitual, ¿no? Y digo no habitual porque establecer el límite de lo que es patológico, de lo que es una enfermedad, lo que es un trastorno, de lo que no lo es, no es claro. A veces este límite es muy difuso. Un niño que es inquieto, yo puedo decir que es hiperactivo, que tiene un trastorno de hiperactividad. Un niño que habla poco con una edad, tengo que decir que esto es normal, es una variante de la normalidad, es un pequeño retraso en el desarrollo o es un trastorno. El límite es un poco indefinido, ¿no? No es claro. Y por eso hablamos también de trastorno. Trastorno no es porque tenga una sintomatología, porque el niño hable mal o porque se comunique menos con otros, ¿no? Sino porque estos síntomas o estas dificultades o este enlentecimiento en el desarrollo va a provocar una disfunción a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel social, a nivel del ocio, y esa disfunción es lo que a nosotros nos da el pie a hablar de un trastorno, ¿no? Y aquí hablo un poco de todos en general. Y después otra de las características en general de los trastornos de neurodesarrollo es que no tienen un marcador biológico. Yo no hago una analítica y digo este niño tiene una discapacidad intelectual o este niño tiene un trastorno del espectro autista. No existe esa analítica, no existe una prueba, no existe una resonancia que me diga que eso existe. Como puede ser, ahora que está un poco de moda, el COVID, ¿no? Yo le hago una PCR y, bueno, sí, es positivo o es negativo. En el autismo no. Entonces se basa mucho en la experiencia, en los conocimientos y en una serie de pruebas que les hacemos. Específicamente los trastornos del neurodesarrollo hablamos de la socialización, que es la interacción, perdón, los trastornos del espectro autista, de la socialización, la comunicación con otras personas, con otros niños, el entender determinadas situaciones sociales. Después hay una parte cognitiva, son personas habitualmente, niños con una rigidez mental, con poca flexibilidad para los cambios, que en muchas ocasiones también tienen una afectación del lenguaje y en algunas ocasiones pueden también afectación motora. ¿Cómo los vamos a reconocer, ¿no? en el día a día? Pues fundamentalmente porque tienen dificultades en la comunicación y en la interacción. Y aquí hay varios aspectos, como pueden ser la reciprocidad social. El niño ve que una madre se está riendo o está enfadada y él asume eso y pone una cara de enfado, ¿no? Esa reciprocidad de compartir muchas veces con la mirada y compartir emociones, compartir sentimientos, intereses o problemas, ¿no? Sin necesidad de un lenguaje, claramente.
Después tenemos la comunicación no verbal. Aquí, por ejemplo, un niño puede señalar, un niño puede decir adiós, una comunicación que no es verbal, ¿no? Directamente. Y después otra de las dificultades que tienen los niños es en el desarrollo y el mantenimiento de las relaciones con otros niños, con adultos, y esto es una de las características principales de los trastornos del espectro autista. Otra de las cosas características es que tienen patrones de conducta repetitivos e intereses restringidos. Hablamos de conductas estereotipadas, por ejemplo, niños que tienen un aleteo en las manos, son movimientos sin una finalidad clara, que lo hacen en situaciones o de estrés o de emociones o cuando están aburridos, o por ejemplo, ver las cosas dando vueltas, puede ser una lavadora, puede ser un volante, un juguete, algo que de vuelta es una silla giratoria, todo eso le mantiene la atención y es lo que realmente le mantiene el interés, ¿no? De una forma restringida. Tienen insistencia en hacer siempre las cosas de la misma forma, les cuestan mucho los cambios, tienen intereses en unas áreas específicas. Ahí pongo un dibujo, un esquema de un dinosaurio muy característico, que solo quieren en algunas ocasiones hablar de dinosaurios, son los que más saben de dinosaurios, pero solo hablan de eso, no les hables de otras cosas porque ellos no quieren, ¿no? En muchos niños normales le pueden gustar los dinosaurios, eso no quiere decir que sean, pero es algo como que con frecuencia lo vemos, ¿no? Y después la hipersensibilidad o la hiposensibilidad a estímulos sensitivos. Con frecuencia los niños con trastorno del espectro autista pues tienen dificultades para tolerar cambios en las texturas de los alimentos o cambios en las texturas de la arena o los sabores, son muy rígidos y muy hipersensibles al ruido, o bien una hiposensibilidad al dolor, ¿no? También es algo muy característico y que esto lo vemos en muchos niños. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a una consulta con una familia que viene preocupado, nosotros tenemos que tener una serie de banderas rojas, de signos de alarma que nos preocupan, y que son estos un poco que voy a definir aquí, ¿no? Son niños que habitualmente a los 12 meses de edad no responden a su nombre, los llamas y no responden, no señalan objetos alrededor de los 14 meses, no tienen juego simbólico, es decir, utilizan un teléfono para imitar que están hablando por teléfono o un peine para imitar que están peinándose, y después tienen muy pobre contacto visual. Cuando nosotros vemos un niño que no mira la cara cuando jugamos con 8 o 9 meses al cucutrás y el niño no interacciona, no mira, no sonríe, no comparte ese interés, tenemos que estar un poco alertas porque pueden ser uno de los signos iniciales. No quiere decir que si esto está presente el niño vaya a tener un trastorno del espectro autista, pero sí es algo que tenemos que ir vigilando. Pues aparte de eso, pues estos niños pues tienen muchas veces dificultad para empatizar con otras personas, tienen retrasos en el lenguaje, muchas veces repiten palabras y frases sin sentido, en lo que se llama una ecolalia. Muchas veces no responden de forma adecuada, se irritan ante pequeños cambios, son muy rígidos para los cambios, aletean las manos, tienen estas estereotipias que hemos hablado, o girarse o balancearse, o esta intolerancia a los cambios en las texturas, en los ruidos o en los sonidos, ¿no? Otro de los mitos, ¿no?, es que tenemos en el autismo es que, bueno, todos los niños son iguales. Cuando diagnosticas a un niño con autismo, se piensa que este ya va a ser igual, ¿no? En absoluto, esto no es así. Existe una variabilidad y por eso se habla de trastorno del espectro autista, ¿vale? Y después los niños no van a ser siempre iguales. Los niños en el tiempo, en la evolución, hasta que son adultos, van a mejorar en muchos aspectos. Después pueden presentar otra sintomatología en la edad adulta, mucha mejor más ansiedad o problemas de depresión, o no, o tienen una mejoría espectacular en todas las áreas. Y no todos son disfuncionales siempre. Hay muchas personas con autismo que están absolutamente integradas, y no solo eso, sino que son personas incluso de éxito en su ámbito de trabajo, ¿no? Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta, y son parte de este grupo de niños o de personas, ¿no?, en general, que tienen el autismo. ¿Pueden tener otra cosa? Pues sí, hay veces que pueden tener epilepsia asociada, pueden tener otras alteraciones, ¿no? Y como he comentado, existe un espectro de formas leves hasta formas graves. ¿Y qué no va a dar esta mayor o menor gravedad? Pues la intensidad en la que se manifiesten estos síntomas que hemos comentado anteriormente, cómo o qué grado de disfunción vamos a tener en la vida familiar, social, escolar o laboral,
¿Cómo va a ser la respuesta a nuestra intervención? Ya aquí adelanto que mientras antes hagamos la intervención mejor y qué sintomatología asociada va a tener. Algunos tienen afectación del lenguaje, otros no, unos tienen discapacidad intelectual, otros no, otros incluso pueden tener algunos talentos muy concretos en algunas áreas y que destacan sobremanera, trastornos del sueño, algunos epilepsias, y algunos están encuadrados, un porcentaje menor, dentro de algunos síndromes específicos como el X frágil o el síndrome de X frágil, ¿no? O la esclerosis tuberosa y que pueden ser síntomas, ¿no? Como resumen, nosotros hablamos de trastorno del espectro autista cuando hay una disfunción en algunas áreas motivada por dificultades en la comunicación social y este patrón repetitivo, que va a existir una variabilidad y que a veces nos encontramos con síntomas acompañantes. Y después insisto en los síntomas precoces, como no responder a su nombre, no comparten interés con la mirada, no señalan, no tienen un juego simbólico a los 18 meses. Este es un apartado importante y voy a intentar ir un poquito más rápido porque el tiempo un poco apremia, ¿no? Pero es importante conocer por qué se produce el autismo. Las familias no lo entienden, se autoculpan de cosas que han podido hacer y esto un poco debe ser así. En los años 60 se hablaba de una teoría del autismo en la que las madres eran las responsables de que los niños fueran así. Era la teoría de las madres congelador. Eran madres especialmente o de forma muy concreta, eran muy frías con sus hijos y ese era el motivo por el que los niños pues tenían estas conductas o este patrón de repetición, ¿no? Sin embargo, hoy en día esto está absolutamente descartado y sabemos que el origen del autismo es multifactorial. No existe una causa única. Sí sabemos que existe una predisposición genética, que no quiere decir que esta predisposición sea exactamente igual a tener los síntomas, pero sí hay una predisposición sobre la que van a influir factores ambientales, como pueden ser infecciones, como pueden ser alteraciones inmunológicas, como pueden ser tóxicos durante la gestación que se hayan podido ingerir, el tabaco, el alcohol, todas esas cosas, ¿no? Todo eso influye. Y después sí sabemos que existen factores de riesgo, que no son causa de, pero sí son factores que sí están, digamos, más presentes en niños que tienen trastorno del espectro autista. Por ejemplo, una edad muy avanzada de los padres, fármacos durante la gestación o la presencia de una prematuridad aumenta el riesgo de tener sintomatología dentro del espectro autista. Hablamos de genes de riesgo, que son cambios o alteraciones en los genes. Son habitualmente genes que van a tener una función en las conexiones neuronales y sobre estos genes de riesgo van a intervenir factores ambientales. Estos factores ambientales son múltiples, no hay ninguno concreto que sea obligatorio y esta suma de factores es la que nos va a darle sintomatología. Se conocen alrededor de unos 100 genes, son genes de riesgo, y después hablamos genes de enfermedad, genes muy concretos en los que sabemos que una alteración no es que me vaya a dar un riesgo, sino que me va a dar una sintomatología, ¿no? Los que llamamos nosotros TEA o trastorno del espectro autista sindrómico, que están asociados a una enfermedad concreta. Cuando hablamos de la causa del autismo, estos genes los que van a producir es una alteración en las conexiones neuronales. Se va a producir una disrupción en estas conexiones en la neurona, ¿vale? Y me voy un poquito más allá en lo que es el desarrollo cerebral del cerebro, el desarrollo del cerebro propiamente, ¿no? Y es importante para conocer qué es lo que ocurre con los niños con trastorno del espectro autista. Los niños o en el desarrollo se va produciendo de forma progresiva un aumento de la sinapsis, de las conexiones entre las neuronas, que ahí podéis ir viendo cómo van aumentando hasta los 2 años de edad. Y a partir de aquí se produce lo que es lo que se llama el concepto de poda sináptica. Aquellas conexiones que no me van a servir, aquellas conexiones que no las voy a utilizar. Por ejemplo, un niño hasta los 2 años está preparado para estudiar o para aprender coreano, inglés y alemán. Si yo no utilizo el coreano, se va a producir una poda y esta poda es la que va a hacer que se pierdan determinadas conexiones que no las voy a utilizar nunca. Después es posible, después existen nuevas conexiones en el tiempo con el aprendizaje. Y es aquí donde va a ser importante la experiencia, la intervención y el aprendizaje. Es el concepto de la plasticidad.
todo lo que yo haga aquí va a condicionar el desarrollo de determinadas áreas cerebrales. Tenemos el concepto del TEA, de qué es lo que se produce en el TEA, y es que se va a producir un desarrollo cerebral muy exagerado. No es que no tenga neuronas, no es que no tenga conexiones, sino todo lo contrario. Voy a tener un exceso de conexiones neuronales. Y este exceso va a producir que se produzca una alteración en la conectividad. Un exceso de conexiones produce una disfunción, ¿vale? Y es este aumento exagerado lo que me va a provocar la disfunción. Y este es un ejemplo de lo que vemos a la izquierda, una imagen de una conexión normal, digamos, veis aquí, y este es un cerebro o un modelo de cómo serían las conexiones neuronales. Estos son fibras reales, no es una imagen, no es un esquema, sino que son fibras, conexiones normales, en las que se produce un aumento exagerado de estas conexiones. ¿Ves? Esto naranja correspondería a esto verde, y vemos que esto no se corresponde con la normalidad. Y este es un exceso que va a dar lugar a una disfunción. Y disfunción en conexiones en distintas áreas, ¿no? Que son esas que veis ahí en el cerebro, y al final lo que nos va a dar es una disfunción en determinadas áreas relacionadas con la comunicación, con las emociones y con las relaciones con otras personas, y con este patrón de conducta repetitivo. En resumen, causas: predisposición genética, influencia ambiental y una hiperconexión anómala de la sinapsis y las conexiones entre las propias neuronas. En referencia al diagnóstico, ¿quién hace el diagnóstico? Habitualmente deben de hacerlo psiquiatras, psicólogos, neuropediatras que tengan experiencia en este tipo de alteraciones, de trastornos, ¿no? ¿Cuándo? Mientras antes mejor. Antes de los 2 años es muy difícil, después de los 2 años dependiendo de cómo de intensa sea la sintomatología. ¿Y dónde? Bueno, pues en centros especializados, ¿no? Es verdad que los pediatras pueden hacer un cribado, pueden hacer un screening, pueden hacer una serie de preguntas para orientar la posibilidad de que pueda producirse este tipo de trastorno en el niño, ¿no? Y son una serie de preguntas dirigidas que, dependiendo de las respuestas, pues nos van a dar un riesgo medio, bajo o alto, ¿no? Ya el diagnóstico deben de hacerlo personas expertas, profesionales expertos, con una serie de encuestas, de entrevistas y de exploraciones concretas, ¿no? Esta entrevista es fundamental, que se pregunten, estas son preguntas concretas que se hacen en este cuestionario, que es el MChat, y en relación a la exploración, el neuropediatra básicamente lo que va a ver es si existen otros síntomas que nos puedan dar lugar a pensar en una enfermedad diferente, ¿no? Cuando hacemos el diagnóstico, muchas veces nos encontramos con otros términos que son próximos al TEA, pero son diferentes, o que pueden preceder, o que son un poco más ambiguos, pero que hay veces que es muy difícil hacer un diagnóstico inicial de trastorno del espectro autista, ¿no? Retraso evolutivo, trastornos sociocomunicativos, trastornos del lenguaje, trastornos organizados del desarrollo, de la comunicación social, altas capacidades. Yo estoy seguro que cualquier persona, cualquier familia que haya tenido contacto con TEA habrá podido escuchar de algunas de estas diagnósticos, incluso por distintos especialistas en el mismo momento, ¿no? Y todo pues complica un poco pues, el abordaje de estos niños, ¿no? En cuanto a las pruebas complementarias, ¿son necesarias? Pues para el diagnóstico de trastorno del espectro autista, ninguna. No existe ningún marcador. Si sospecho que hay una lesión cerebral por la exploración o por la historia clínica, puedo hacer una resonancia. Si sospecho que hay una epilepsia, un electro, pero no de rutina. Siempre descartar la posibilidad de que exista una pérdida de audición, y si sospecho que puede haber un componente genético, pues podemos pedir el estudio genético. Y ya después, finalizando un poco, la intervención debe ser lo más precoz posible. Desde que yo tengo la sospecha, no puedo esperar a confirmar, pero ya desde que tengo la sospecha debo de intervenir. Y una vez que tengamos el diagnóstico, o bien el diagnóstico de otro tipo de trastorno, tenemos que hacer una intervención. Mientras más precoz, mejor. Sabemos que el pronóstico va a ser mejor si el inicio de la intervención se produce antes de los 3 años, si las habilidades no verbales de comunicación, de interacción con la mirada, se producen antes de los 3 años, y las mejoras en el lenguaje se producen antes de los 5 años. Por eso es fundamental, y con el concepto de plasticidad neuronal es importante intervenir lo más precoz posible. Hay que intervenir sobre el paciente, hay que intervenir sobre la familia, sobre el entorno, amigos, resto de familiares. Colegio es fundamental. Hay que empezar las terapias
yo hablo de calidad, no de cantidad. Es importante que sea alguien que tenga experiencia en esto, en este tipo de trastorno. La posibilidad de fármacos no siempre es necesario, pero a veces es importante. La importancia de la transición a la edad adulta o cuando dejan la etapa escolar a la etapa laboral. Y la posibilidad de otras terapias que, bueno, pues que siempre son motivo de debate y que generan dudas en las familias, en los profesionales, y es algo sobre lo que se está continuamente investigando, ¿vale? Y ya finalizo, pues, bueno, concluyendo, a modo de resumen, que no todos los pacientes con trastorno del espectro autista son iguales, que es fundamental el diagnóstico precoz y la intervención precoz, que tenemos que favorecer la integración, y otra cosa fundamental es potenciar la formación a los profesionales. Mientras más profesionales formados, actualizados en las últimas novedades que haya esto, mejor va a ser la respuesta que le demos a los pacientes y a las familias en concreto. ¿Vale? Finalizo con esto, recordatorio del Día Mundial del Autismo. Y nada más, muchísimas gracias. Espero haber dado algunas pinceladas de lo que es este trastorno que tantas dudas y tantos mitos crean en las familias y en muchos profesionales, y dispuesto a lo que necesitéis después de saber algo más. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, creo que voy a empezar. Primero que nada, muchísimas gracias por la intervención. Yo como madre de un niño dentro del espectro del autismo, agradezco que hayan profesionales que, como bien decía, que se interesen por formarse y por estar actualizados, porque es verdad que las familias nos sentimos muchas veces, o sea, perdidas, entendiendo que esto es un espectro que no todos los niños son iguales, especialmente si tienen autismo, pues sí es verdad que pasamos un momento donde nos sentimos que nos falta orientación, nos falta esa guía profesional, y muchas veces nos encontramos con momentos en que nos dan el diagnóstico y ya luego tenemos que resolver y buscarnos un poco la vida para pasar a la fase de intervención de nuestro peque. Así que espacios como este se agradecen muchísimo, y profesionales como usted, pues de verdad que como familia lo agradezco infinitamente. Voy a continuar esta intervención sobre el autismo, ¿vale? Para continuar hablando sobre mitos del autismo y, bueno, intentar dar otras pinceladas en otros aspectos igualmente importantes, como, bueno, algunos otros mitos, sobre todo relacionados con la parte emocional. Y antes de entrar en materia, sí que me gustaría repasar algunas creencias limitantes que muchas veces los padres nos quedamos allí estancados, y me gusta llamarlo, lo llamo limitantes porque es verdad que te limitan a la hora de buscar la mejor intervención y sobre todo transitar este camino de la aceptación del autismo de tu hijo. Entonces, son 8, las voy a dar muy brevemente porque sí que me gusta tener este marco contextual, ¿no? Antes de pasar a lo siguiente. Primero, la comunicación alternativa limitará el desarrollo del lenguaje. Cuando hablo de comunicación alternativa, pues como bien explicaba el doctor Marcos, pues es cierto que hay una carencia a nivel de comunicación, a nivel de lenguaje, y es verdad que muchos padres creemos, yo lo creí también en algún momento, que usar alguna comunicación alternativa como comunicadores, apoyos visuales, etcétera, iban a limitar luego el hecho de que se desarrollaran palabras, de que mi hijo fuese luego verbal. Cuando el niño o la persona con autismo va a ser verbal, pues es verdad que estos apoyos no lo limitan, al contrario, favorecen esa transición. Segundo, mi hijo no parece tener dificultades con la incertidumbre, y como vimos en la ponencia anterior, la incertidumbre es algo que las personas con autismo, los autistas, llevan muy mal. Cualquier cambio, cualquier cosa que ellos no sepan qué va a pasar, aquello sobre lo que no tienen control, pues es muy, muy contraproducente, y parece que algunos dicen, no, es que a mi hijo no le pasa esto. Probablemente no te das cuenta de esa manifestación, pero luego más adelante pueden detonarse crisis, o crisis por rigidez, por ejemplo, precisamente por la incertidumbre. Entonces, esto nos lleva a la creencia limitante número 3, que es: mi hijo no necesita anticipación.
Y esto es un rotundo sí. Todas las personas con autismo necesitan anticipación. Ellos, así como hay personas que son alérgicas, por ejemplo, a la leche o al marisco o lo que sea, pues las personas con autismo son alérgicas es una forma de decirlo, a la falta de anticipación y a la incertidumbre. Cuarta, mi hijo estalla para llamar la atención y para manipular. Esto es bastante difícil que se dé en edades tempranas, porque vamos, los niños, yo que soy una defensora de la infancia, creo que los niños no hacen estas rabietas y estos comportamientos para llamar la atención, pero un niño con autismo menos, porque para la manipulación o llamar la atención es una habilidad social compleja, y para llegar a esto pues es verdad que hay un largo camino y tiene precisamente esas carencias. Quinta, las estereotipias agravan el autismo, y ya lo decía el doctor, estos movimientos repetitivos como el aleteo, por ejemplo, el girar las ruedas de un coche. Pareciera que cuando vemos estos comportamientos, nuestro hijo es más autista, y nada que ver. O sea, las estereotipias tienen un fin de regulación sensorial o de búsqueda de estímulo sensorial, y esto más bien es un mecanismo que tienen las personas con autismo precisamente para adaptarse ante entornos hostiles. Hay una chica que se llama Amy Tess Shaver, recomiendo muchísimo su canal de YouTube, tiene una sección que se llama Pregúntale a una autista, y ella misma responde, y ella dice, si yo tengo que elegir entre sobrevivir a este mundo y mis estereotipias, pues directamente, y bueno, y para ser normal, voy a elegir sobrevivir, y por eso no me avergüenzo de mis estereotipias. Ella dice que estas estereotipias son un mecanismo, vamos, maravilloso, precisamente para gestionar ciertos picos de ansiedad, de emoción o de intolerancia precisamente a la incertidumbre. La sexta, mi hijo no avanza, va de mal en peor, y creedme, yo he estado allí. Esto es uno de los sentimientos más desmoralizantes a los que nos podemos encontrar y enfrentar como papás en esta paternidad azul, por decirlo de alguna manera, pero a veces nos enfocamos tanto en que nuestro hijo consiga algún hito, en que, por ejemplo, el control de esfínteres, ¿no? Que es un reto para todos los papás, pero sobre todo nosotros, los padres de niños neurodiversos, pues es verdad que hay unas dificultades, unos desafíos mayores. Entonces nos enfocamos en eso, lo trabajamos con terapia, y cuando el niño lo supera, pues ya inmediatamente esa preocupación sale de nuestra cabeza y vemos el siguiente, que normalmente suele ser un reto un poco mayor. Y muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que hemos avanzado, de todo lo que nuestro hijo ha conseguido, de toda la evolución que ha tenido, precisamente porque no llevamos ese registro, porque intelectualmente, mentalmente, pues estamos agotados y lo que queremos es enfocarnos en lo siguiente. Entonces, de verdad, os recomiendo muchísimo que apuntéis esos hitos, esos logros que van teniendo vuestros peques, porque revisarlo de vez en cuando también te da... vamos, te pone los pies sobre la tierra y te ayuda precisamente, te da ese impulso que muchas veces necesitamos. Séptima, mi hijo no hace esto porque no quiere hacerlo. Antes lo había logrado. Y aquí hablamos sobre todo cuando los niños, por ejemplo, ya están acostumbrados a una instrucción, a una rutina, y de repente no lo quieren hacer por algo. Pareciera que recae en el hecho, en el deseo del niño hacer esto o dejarlo de hacer, cuando en realidad hay múltiples factores que pueden influir en el momento en que, a la hora de que el niño quiera desarrollar o no esa actividad. Entonces, de verdad vamos a quitarle hierro y a no tomárnoslo personal. Y la octava es violento. Y esto es un concepto que de verdad me gusta, le doy muchísima importancia, porque además me toca de cerca las personas con autismo. Yo soy una creyente y de verdad porque lo vivo, que no son violentas. Para ser violento primero tienes que saber que quieres hacer daño y necesitas hacer algo, intención, vamos, que necesitas una intención detrás de esa acción. Y para nada, las personas con autismo tienen retos más bien para expresar ciertas emociones, y lo vamos a ver más adelante, pero la violencia no existe cuando hablamos sobre todo en edades tempranas. Y hoy, dando unas pinceladas, porque ya el doctor ha dado una explicación magistral de cómo funciona este cerebro, pero
Sí que es verdad que de una forma muy gráfica me gustaría explicar esta teoría, ¿vale? Que habla de que el cerebro tiene, bueno, distintas áreas, ¿no? Tenemos lo que es la parte más reptil, este cerebro donde está el instinto, estas funciones básicas, es como nuestro centro de supervivencia, y las reacciones de este cerebro precisamente es atacar, paralizarte o huir, porque precisamente es el centro de supervivencia. Luego, en el sistema límbico, pues podemos encontrar todo lo que es el centro emocional, las emociones, vamos, básicas allí, están allí, conviven, ¿vale? En esta área. Y luego tenemos lo que es la corteza prefrontal o el neocórtex, que es como el cerebro más pensante, el lógico, el que te hace entender que, por ejemplo, no puedes gritarle a tu jefe porque no es apropiado, no es lógico, ¿no? Que hagas esto. Esto precisamente es el filtro que tenemos, y vamos a ver algunas dificultades con las que, y esto me gusta que explicarlo porque es muy relevante, que cuando lo entendemos pues vamos a tratar a nuestros hijos y a todas las personas con autismo en general, a todo el mundo, desde la empatía, porque entendemos qué es lo que está pasando dentro. Y esta imagen, ¿vale? Es una que quise hacer una analogía de esas conexiones, por ejemplo, que ocurren en un cerebro neurotípico, ¿vale? Entre estas áreas. Hay lo que yo llamo autopistas, autovías perfectamente asfaltadas, y esas conexiones entre esas áreas ocurre, vamos, de una manera natural. ¿Qué pasa con un cerebro con autismo que está dañado? No, nada más lejos de la realidad. Es que en realidad esas conexiones pues precisamente tienen un poquito más de dificultad, y las personas que tienen algún trastorno del neurodesarrollo es cierto que operan o actúan más desde ese cerebro reptil, que tiene unas respuestas, voy a decirlo así para que me entendáis, sin filtro, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros como padres, nosotros como profesionales que atendemos a personas con autismo, nuestro trabajo es ayudar a que esas conexiones ocurran de una manera más óptima, que ayudemos como a asfaltar un poco esas carreteras para que la conexión ocurra de una manera efectiva. Y esto, pues precisamente he marcado aquí estos tres colores. La dificultad que tienen las personas con autismo, pues precisamente es esa deficiencia, ¿no?, que hay en la conexión de estas áreas. ¿Cómo podemos hacerlo? A ver, el cerebro no lo vamos a cambiar, ya tiene una arquitectura biológica, ya nacemos así y está, vamos, y es el que es. Pero es cierto que si nosotros a través de la gestión emocional, y si hacemos gestión asertiva, ¿vale? De distintas situaciones, pues podemos generar experiencias exitosas y podemos ayudar que a través de la neuroplasticidad el cerebro pueda desarrollarse en ese sentido. Y para esto nosotros tenemos que tomarnos tiempo. No podemos pretender que de la noche a la mañana nuestro hijo, que tiene una rabieta enorme porque ha habido un cambio muy sutil, a lo mejor en la rutina, pues ya que pretendamos que al día siguiente, por enseñarle y por decirle, hijo, esto no se hace así, se hace de esta forma, que ya el otro día ya esté adquirido. No, tenemos que tomarnos tiempo, no solo para la gestión emocional, sino para entrenar a nuestros peques. Nos enfocamos, por ejemplo, en esos retos motores, en esos retos sociales. Vamos a tomarnos las cosas con calma, a ponernos también en su lugar, y sobre todo a orientar nuestros esfuerzos a conseguir un objetivo a la vez. Muchas veces como padres nos entra la desesperación y queremos que nuestros hijos se vistan, se pongan la ropa súper rápido, que se tomen el desayuno porque hay que ir al colegio, y además que lo hagan sin protestar, sin chillar, sin mostrar ningún tipo de resistencia, porque vamos a nuestro tiempo, a nuestro ritmo. Le estamos disparando a muchísimos objetivos a la vez. ¿Por qué no nos enfocamos mejor en, vale, hoy me voy a enfocar en que mi hijo acepte esta transición de la actividad de una manera más tranquila, que él pueda ir flexibilizando, ¿no?, esa rigidez característica? Ya da igual, ya luego habrá tiempo para enseñarle a ponerse los zapatos, ya luego habrá tiempo para enseñarle que coja la cuchara y se coma el cereal sin derramar todo, pero un objetivo a la vez. Y esto aplica no solamente para estos desafíos que os estoy mencionando del autismo, sino yo creo que para todo.
Ahora vamos a hablar sobre algunos retos, ¿vale? De nuestros peques azules que están asociados a muchos mitos también y que se han extendido de manera generalizada en la sociedad. El primer mito que quiero abordar es: las personas autistas son violentas. Ya os he dado una pincelada antes, pero esto es absolutamente falso. Vamos a distinguir lo que es agresividad versus violencia. La agresividad, en realidad, estas conductas agresivas, golpes, patadas, esta parte física, es muy importante que tengamos en cuenta que son naturales, ¿vale? En la infancia, en edades tempranas, los niños están operando con el cerebro reptil, porque todo lo que es la corteza prefrontal y este desarrollo entero y completo del cerebro no ocurre sino hasta ya en la primera etapa, vamos, de la adultez. Entonces, los niños no están preparados biológicamente para tener un razonamiento lógico sobre cuál es mi comportamiento, cuál debe ser mi comportamiento. Pues ya si lo llevamos al terreno del TEA, pues es muchísimo más evidente. Así que estas conductas físicas son bastante naturales, forman parte del desarrollo evolutivo y que además no tienen una intención de dañar. No hay hay algo que se llama teoría de la mente, que es precisamente el saber, el hacer una conjetura de lo que puede estar pensando otra persona y que la otra persona es un ente vivo también que tiene un pensamiento diferente al mío. Es una de las principales carencias también que nos encontramos en el autismo, por lo cual el tema de la violencia no es tan notorio, ¿vale? Que esto ocurra. También los niños son impulsivos, ¿vale? Porque no está operando el cerebro lógico y muchas veces tienen respuestas adaptativas ante situaciones que ellos no saben manejar. ¿Por qué se pueden disparar estos episodios de agresividad? Pues precisamente por la rigidez, porque bueno, hay situaciones que no salen como el niño espera que salgan, porque hay una sobrecarga sensorial a nivel de estímulos. Niños que son hipersensibles a distintos estímulos sensoriales, a niños también que son hiposensibles. En mi caso, bueno, mi hijo tiene hiposensibilidad, tiene un umbral del dolor altísimo, lo cual pues conlleva muchísimos riesgos que tenemos que estar nosotros siempre muy pendientes de él, porque por ejemplo el dolor, que es un mecanismo de defensa que tenemos todos los seres humanos, pues mi hijo, él tarda muchísimo más en detectar ese dolor, esa quemadura, por ejemplo, y hay que estar muy pendiente, pero sí que ocurre muchas veces esa sobrecarga sensorial que puede disparar a lo mejor un puñetazo, un empujón, una patada, cualquiera de estas conductas agresivas, ¿vale? Puede ser también porque tengan un lenguaje expresivo muy pobre, o sea, no saben explicar lo que les está pasando, no lo saben poner en palabras, ni en un contexto donde la otra persona lo pueda entender. Entonces, pues la respuesta, cerebro reptil, recordamos, atacar, huir o quedarse paralizado. El atacar, pues es muy evidente, ¿no? Que ocurre muchísimas veces. También puede ser porque haya ambientes caóticos y poco predecibles, recordemos el tema de la intolerancia a la incertidumbre, y también porque haya exposición constante a pantallas. Y esto, yo, si me estáis escuchando y si alguien tiene aquí un niño que esté muy expuesto a pantalla, lo va a notar, ¿no? Que la conducta de agresividad, precisamente por ese estímulo sensorial, aumenta. Algunas estrategias muy rápidas. Primera, conecta con su emoción, o sea, descríbela. Cariño, sé que estás enfadado porque, por ejemplo, se te ha caído la torre de Legos, ¿vale? O sea, describiendo la emoción le ayudamos a ellos a conectar es lo que están sintiendo precisamente con lo que eso es, y eso es súper importante. Ayudarlos también a contenerlos físicamente cuando corren peligro, por ejemplo, y acompañarles siempre, ayudarles a atravesar esa frustración, aumentar los apoyos visuales, por ejemplo, decirle lo que sí debe hacer en vez de lo que no debe hacer. Recordemos que nuestros hijos, nuestros peques neurodiversos necesitan comandos sencillos, en positivo mejor, o sea, no esperemos que ellos entiendan cuál es la intención que nosotros tenemos detrás de una petición, detrás de una instrucción. Si le podemos decir las cosas más claras y más cortas posible, pues mejor. Siempre para conectar con su emoción, usemos palabras clave, palabras cortas y comandos sencillos. Y si podéis siempre definirlo, pues muchísimo mejor. Muestra empatía, describe la emoción y dale la razón lógica. Te entiendo, sé que estás enfadado o es normal que estés enfadado porque se te ha caído la torre de Legos. Es normal que estés triste porque, no sé, se te ha acabado el zumo de naranja, por ejemplo. Estoy poniendo ejemplos muy básicos, pero cuando tú le das
esta información, cuando le ayudas a atravesar esta frustración con este razonamiento, pues ayudas a que haya esa conexión entre ese cerebro más lógico y ese cerebro más reptil, que es el que opera la mayoría del tiempo. Para repasar, mensaje corto de seguridad, usa siempre la misma frase, haz respiraciones profundas porque hay algo maravilloso que se llama las neuronas espejo y tu emoción la puedes contagiar perfectamente. Si tú estás agitado, pues tu hijo se va a agitar mucho más. En cambio, si haces respiraciones, por ejemplo, profundas, de estas que se escuchen, que sean calmadas, pues vas a transmitir ese ambiente de calma. Usa también algunos otros mecanismos, como por ejemplo canciones, contar los números. Los números, por ejemplo, ese es un patrón seguro y predecible que ayuda a que los niños tengan y vuelvan precisamente a ese estado de calma. Y por supuesto, la contención física en caso de riesgo. ¿Vale? Esto, bueno, lo voy a pasar muy rápidamente porque ya he ido hablando lo que sí debemos hacer, ¿vale? Ayudarte también a gestionarte tú primeramente antes de gestionar a tu hijo, ayudar a que tu cerebro, es normal que muchas veces como papá te sientas desbordado, te sientas agotada, y no puedes y te salen esas respuestas más primitivas, a que probablemente algunos gritos, alguna frustración, es normal. Pero sí que es verdad que con una correcta gestión emocional y con mecanismos que ayuden a que tú vuelvas a la calma, no sé, me lo invento, subir al baño y lavarte la cara, salir un momento a la calle a tirar la basura, cualquier cosa, respirar, que te ayude a que tu cerebro vuelva a estar integrado, pues es el momento idóneo que tienes para ayudar a tu hijo a gestionarse, ¿vale? Vaya. El segundo mito que quiero abordar es las personas con autismo no tienen emociones y vamos, o sea, nada más lejos de la realidad. Todos los seres humanos tenemos emociones, absolutamente todos. Esta frase lo he escuchado, hombre, no, es que no puede ser que tenga autismo porque es que es muy cariñoso. ¿Y qué? Las personas con autismo también pueden ser cariñosas, de hecho, tienen sentimientos y tienen estas emociones, pero sí que es verdad que hay una diferencia. Hay algo muy distinto que es tener una emoción y lo segundo, expresar o percibir una emoción. Aquí precisamente es donde nos encontramos esta diferencia porque las personas con autismo tienen una dificultad para expresarla o para percibir la emoción de la persona que está enfrente de una manera socialmente aceptada, por decirlo así, o como estamos acostumbrados ahora mismo. ¿Cómo le podemos ayudar con la gestión emocional? Pues ser pacientes, o sea, hay que intentar comprender cuáles son las características del trastorno para que puedas entenderlo. Pensar siempre que os quieren, o sea, no digan, no, es que mi hijo no me quiere, mi hijo no me da abrazos, o sea, lo que pasa es que lo hacen de una manera distinta, de una forma en la que nosotros no estamos acostumbrados. Siempre es importante prestar atención a las muestras particulares que tiene tu hijo de mostrar afecto, porque esto te va a ayudar muchísimo a entenderlo, ¿no? Y a empatizar con él. Y sobre todo nosotros tenemos que expresar nuestro afecto adaptándonos a la forma que ellos tienen también de mostrarlo. Si tu hijo, por ejemplo, es hipersensible y no tolera el toque físico, pues probablemente dándole abrazos no será la mejor manera de mostrar el afecto, ¿no? Sino de otras formas, pero sí que es verdad que allí los padres tenemos que ser expertos, observadores, investigar, sacar la lupa para ver cuáles son estas formas idóneas para que nuestros hijos muestren afecto. Evitar decir el no llores, no pasa nada, a ver, hombre, que es una tontería, no te enfades, no tengas miedo, no te pongas así que no es para tanto. Es verdad que las personas que hemos sido educados con la vieja escuela, esto nos lo han dicho un montón y lo que hemos aprendido es a reprimir las emociones y algo que es totalmente natural, las emociones no son ni buenas ni malas, es verdad, bueno, podemos decir que son más difíciles precisamente por lo que nos despierta físicamente, por ejemplo la ira, la tristeza, no nos gusta mucho esa sensación de cómo nos hace sentir, pero no por eso quiere decir que sea mala, tiene una función específica y el hecho que la dejemos fluir pues ayudará a que aprendamos a gestionarla de una manera más óptima y que podamos sacar precisamente un aprendizaje. Entonces, no reprimamos emociones y no demos estos mensajes que pueden contribuir precisamente a una gestión emocional incorrecta. En su lugar, frases como te entiendo, es normal sentirse así, necesitas un abrazo, o sea, ofrecerlo, o tiene que haber sido muy duro, por ejemplo, ayudarle, esos momentos va a ayudar
a legalizar esas emociones, a validarlas y a que no formen ni se acumulen, ni que le des una vida mayor a la que la emoción, una vida mayor de la que la emoción tiene. Muchos estudios confirman que las emociones tienen un ciclo de vida muy corto en nuestro cuerpo, pero lo que pasa es que a lo mejor si nos viene la ira, nosotros en vez de gestionarla, de reconocerla, pues le empezamos a dar vueltas, vueltas, vueltas y este ciclo pues se hace muchísimo más largo. Aquí tengo un acrónimo que os quiero regalar, porque es verdad que muchas veces nos enfocamos en el niño, en las necesidades y nos olvidamos de nosotros, los padres, las familias, que vivimos situaciones muy difíciles y en la mayoría de las veces nos sentimos muy solos y poco entendidos. Entonces, con este acrónimo, RAIN, que es lluvia en inglés, pero vamos, que no tiene nada que ver, pero he puesto así para que os lo recordáis. De hecho, no es mío, es de una psicóloga estadounidense muy famosa, Tara Brach. Cuando tengas una emoción, pues te doy estos datos. Primero, reconoce, date cuenta de la emoción que estás sintiendo, acéptala, entender que no hay nada malo en que sientas esa alegría, esa tristeza, esa ira, esa vergüenza. Por ejemplo, es que mi hijo ha roto esto y oh, por Dios, ¿qué va a pensar la vecina? ¡Qué vergüenza! Nada, o sea, acéptala. Es normal que te sientas así. Investiga. Entiende el mensaje que te quiere dar esa emoción. Entiende por qué crees que te ha disparado la ira, por qué crees que te ha alegrado, porque este proceso te va a ayudar a tomar conciencia de la realidad y te va a dar muchísimas herramientas para gestionarla y que tú tengas a las emociones y no que las emociones te tengan a ti. Y cuarto, nutre, es decir, da una respuesta a esta necesidad. Ten compasión contigo misma, contigo mismo. No te fustigues por el hecho de que te dé vergüenza porque tu hijo hizo determinada, o porque no saludó, por ejemplo, que es algo muy común en las personas con autismo. Date tiempo, date margen y conecta con esa vulnerabilidad que es tan necesaria para ayudar a gestionar a nuestros peques y sobre todo a nosotros mismos. Y la disciplina positiva, para mí, yo os cuento ya mi experiencia personal, a ver cómo voy de tiempo, ya, un minuto. No pretende curar el TEA, nada más lejos de la realidad. De hecho, el autismo no es una condición de por vida, no tiene cura, pero sí que te da herramienta para relacionarte de una manera más consciente con tu hijo. Nosotros en nuestra familia aplicamos la disciplina positiva desde antes de saber el diagnóstico de nuestro peque y vamos, a nosotros nos ha salvado la vida muchísimo, nos ha salvado nuestro matrimonio, nos ha salvado nuestra experiencia como familia, porque es cierto que nos ha ayudado a enfocarnos en lo positivo, en sacar aprendizajes y a no vernos sobrepasados por la situación que muchas veces ocurre. Y antes de terminar, seguramente si estáis aquí, si sois padres de niños o personas vinculadas al autismo, probablemente hayáis visto este vídeo, pero sí que me gustaría que nos tomemos un minuto para verlo y para escuchar este mensaje tan poderoso que tiene esta madre. Vamos, un vídeo bastante antiguo, pero que a mí me parece que es bastante sanador. Así que disfrutadlo. You know, when you're going to have a baby, it's like you're planning a fabulous vacation trip to Italy, the Sistine Chapel, Colosseum. And you get a few guidebooks, you learn a little Italian, you pack your bags and take off. And several hours later, you land and the stewardess comes in and she says, "Welcome to Holland." Holland? Oh, I signed up for Italy. See, all my life I've dreamed of Italy. But they haven't taken you to a terrible, ugly place. Just a different place. It's slower paced than Italy, less flashy than Italy. But after you've been there for a while, and you catch your breath, you begin to discover that Holland has windmills. Holland has tulips. Holland even has Rembrandts. But everyone you know is busy coming back and forth from Italy, and they're all bragging about what a great time they've had there.
And for the rest of your life, you'll say, yes, that's where I was supposed to go. That's what I had planned. And the pain of that will never, ever, ever, ever go away. But if you spend your life mourning the fact that you didn't get to Italy, you will never be free to enjoy the very special, very lovely things about Holland that unexpected, that oh so different place. Pues sí, a todos los que estés aquí, bienvenidos a Holanda y gracias por esta oportunidad y gracias por este espacio. Vamos, estoy muy agradecida y para mí es un honor estar aquí. Espero que os haya gustado y sobre todo que haya sido útil y que os haya aportado valor. Muchísimas gracias, Tatiana, y muchísimas gracias, doctor Marco Madruga. La verdad que un webinar muy, muy interesante y necesario sobre todo. De momento parece ser que no hay ninguna pregunta. Si os animáis, podéis escribirlas abajo y tanto Tatiana o el doctor os podrán responder. Bueno, yo me adelanto un poco y simplemente pues agradecer a Tatiana pues su presentación, que aparte de emotiva ha sido la última parte, ¿no? Creo que ha sido bastante llena de mensajes y mensajes positivos, ¿no? Que yo creo que es lo importante en este tipo de cuadros. Y yo lo extiendo un poco no solo a los trastornos del espectro autista, sino a todos los trastornos neurodesarrollo y a muchas enfermedades neuropediátricas, ¿no? Esa actitud positiva que necesitamos muchas veces mostrar y que a veces nos falta, que nos puede el desaliento, nos puede la ansiedad, nos puede la pena, y necesitamos un poquito tener este tipo de actitudes, ¿no? El de reconocer, identificar y de cambiar un poco el chip que tenemos. Y eso yo creo que a los padres, y no solo a los padres, yo creo que a los profesionales también nos acerca mucho a la realidad y a la necesidad de ganar, porque aquí creo que tenemos que ganar todos, ¿no? Con este tipo de actitudes. Ganan las familias, ganan los profesionales, ganan el entorno, ganan los profesores, ganan los amigos, ¿no? Y yo creo que se trata un poco de eso. Muchas gracias. Gracias, doctor, por tu humildad y por tu generosidad de compartir con nosotros y acercarnos. Siempre, vamos, yo que ahora me dedico a esto, siempre tengo la sensación de que están los profesionales por un lado allí, alejados de la realidad de la familia, y por otro lado estamos la familia allí intentando hacer tribu, hacer comunidad, intentando entender este mundo tan complejo. Y bueno, momentos como este y sobre todo nos da ese chute de energía muchas veces que necesitamos, así que yo personalmente te lo agradezco. No te falta razón, ¿eh? Creo que estamos demasiado alejados unos de otros. Creo que es importante formar también a los profesores, que son parte importante del apoyo a este tipo de niños. Y creo que necesitaríamos tener mucha más conexión. Es fundamental. No podemos estar tan separados y tener conceptos que muchas veces somos más autistas que los niños con trastorno del espectro autista, ¿no? Somos muy rígidos a la hora de interpretar, a la hora de ver, a la hora de entender y de conocer nuevas cosas, ¿no? Somos muy rígidos a la hora de poner diagnóstico, de poner nombre.
Y Sí. creo que nosotros somos los que tenemos que mejorar nuestra rigidez, ¿no? A veces. Y una forma de hacerlo es abrirnos un poco a la familia, un poco más a los otros profesionales que trabajan con los niños y enriquecernos todos, ¿no? Disculpad, doctor. Sí, hay alguna pregunta ya, ya se han animado. Nos pregunta Esther López, hola, primero de todo, muchísimas gracias por la conferencia, muy interesante y necesaria. Me gustaría saber qué opinión tienen sobre la terapia musical en estos casos. Musicoterapia, ¿no? Sí, contesta tú si quieres, Tatiana. Vale, a ver, la musicoterapia, o sea, en realidad no hay ninguna, como decía el doctor, el autismo no tiene ningún marcador biológico que te pueda decir tienes o no tienes, y las terapias en realidad no están orientadas ni a curar ni nada, sino que a mejorar ciertas competencias o ciertas habilidades. En nuestro caso, nuestro hijo hace musicoterapia también, pero sobre todo porque sí que ayuda, sobre todo de una forma lúdica, ayuda muchísimo a la interacción social, a la conexión, al hecho de seguir, por ejemplo, instrucciones y a tener especialmente esa interacción social que para nosotros es fundamental trabajarla. O sea, que si no hace musicoterapia tu hijo no va a avanzar para nada. O sea, en realidad, o sea, hay un abanico muy grande de terapias, de estimulaciones, bueno, integración sensorial. Sí que es verdad que yo no apuesto ni abogo por ningún tipo de terapia que no tenga ninguna evidencia científica o que se ponen de moda, ¿no? Muchas veces que, no, es que si le das esto a tu hijo va a mejorar y demás. Esto es un trabajo a largo plazo, es una carrera de fondo y siempre hay que contar con profesionales formados, profesionales actualizados y sobre todo que tengan ese respeto precisamente por la ciencia y por la familia. Entonces, vamos, sí hacemos musicoterapia, pero precisamente para mejorar esas habilidades de una manera lúdica. El tema de la musicoterapia, y ahora que Tatiana hace un poco referencia a toda la cantidad de terapias que salen, ¿no? Y que surgen, con unas con más evidencia, otras con menos evidencia. Creo que es importante que muchas veces desde el punto de vista, los médicos somos muy proclives a hablar de evidencia científica, ¿no? Y es verdad que nos tenemos que mover por eso porque no podemos estar recomendando cosas que no son útiles, ¿no? O que por lo menos no lo han demostrado. Pero en el tema de la música despierta emociones, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que puede haber una distorsión o un funcionamiento un poco anormal es el tema de la emoción. Y si podemos reconducir, como bien decía Tatiana, podemos reconducir algunas conductas a través de la emoción y en este caso a través de la música, bienvenida sea. Muchas veces es probar y ver, ¿no? ¿Y qué música? ¿Qué tipo de música? Pues depende de cada niño, hay que individualizar mucho, ¿no? Eso es. Muy bien. Nos pregunta Lidia García lo siguiente. Me ha sorprendido que en TEA haya mayor número de conexiones neuronales que en cerebros neurotípicos. ¿Podría explicarlo un poco e indicar alguna investigación o grupo de investigadores para aprender más sobre ello? Por lo demás, mil gracias por esta iniciativa. Es cierto que llama un poco la atención, ¿no? Como que un exceso de conexiones, pues va a producir pues esta sintomatología, ¿no? Pues lo cierto que es así, la investigación así lo concluye y hay muchos investigadores a nivel mundial que se dedican a estudiarlo, ¿no? A través de distintas pruebas. Una de ellas es la resonancia que he mostrado anteriormente. Son resonancias que se llaman tractografías, que unen distintas áreas cerebrales y se ve que hay un exceso en determinadas áreas del cerebro que están relacionadas con lo que es el cerebro social, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con la socialización, ¿no? Y el problema es que un exceso de conexiones hace que se distorsione la señal, el impulso eléctrico, se establezcan conexiones anómalas entre unas y otras y eso hace que al final no funcione o la parte del cerebro que está hiperconectada funcione mal.
¿no? Es un poco, entiendo que es difícil de comprender, pero cuando tienes muchos cables, al final estos cables se unen unos con otros, estoy conectando la televisión con el aparato de música y al final no funciona. ¿Por qué? Porque tengo muchos cables. A lo mejor con 2 y bien conectados funcionaría todo mejor, ¿no? Un poco una forma de entenderlo. Muy bien. Y la última pregunta, bueno, no es una pregunta, nos dice Álvaro del Valle que si el doctor podría poner la diapositiva de los patrones de conductas y los meses. Vamos a ver. Aprovecho para contestar a Begoña Bornes que efectivamente queda grabada el webinar y lo subiremos a nuestro canal de YouTube. Respondiendo un poquito a la pregunta anterior, esto es un poco, la tenía preparada por si acaso, es un poco, muchos cables al final, unos están mal conectados, no funciona bien, sin embargo, estos que son muchos más cables, que tienen mucha más, están todos bien conducidos, están todos ordenados, cada uno va a su sitio, y es un poco la forma de explicarlo, ¿no? Y no sé si así se entiende un poco mejor. Vale, voy a la diapositiva, no sea, supongo que se refiere a esta de aquí, ¿vale? Que son signos que nosotros llamamos de alarma. Alarma no quiere decir diagnóstico, ¿vale? Es importante diferenciar. Alarma es que tiene un desarrollo, como habla antes bien Tatiana, ¿no? Neuroatípico. No es lo típico que se tiene que desarrollar un niño, ¿no? Un niño, si a su nombre no responde a los 12 meses de edad, nos tiene que alarmar. Es posible que antes podamos ya detectar, oye, este niño no mira, este niño me mira a los ojos, este niño no comunica, pero ya a los 12 meses esto lo debe de hacer, si no, tenemos que llevarlo a un profesional que me hagan una evaluación y empezar a intervenir. Muchas veces simplemente interviniendo en algunos aspectos mejora y se normaliza todo, ¿no? Es como un retraso en algunas áreas del desarrollo. Espera un segundito, lo pongo completo por si quiere verlo. Esto, abajo está la referencia del grupo de trabajo de esta sociedad, ¿no? En el que es muy reciente, del 11 de agosto del 2020, pero esto viene también referenciado en el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que es una página que habla específicamente del autismo y que hay una versión en inglés y otra en español, ¿no? Por si alguien la quiere conectar. Y antes ha hablado también Tatiana de los dispositivos móviles, del exceso de televisión, el exceso de pantallas en general. Estamos viendo en el último año en concreto una cantidad enorme de pacientes, de niños de edades comprendidas entre el 1 y 2 años, entre los 12 y los 24 meses, que han estado durante el confinamiento sin contacto con otros niños, en casa, los padres teletrabajando y los niños pues muy conectados o hiperconectados a las pantallas y a la televisión. Y estos niños están desarrollando sintomatología que algunos compañeros pues definen como de pseudoautismo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no miran a los ojos, no tienen contacto. ¿Qué es lo que ocurre? Una explicación que yo le doy es que un niño con una pantalla no tiene que hablar, no tiene que recibir mensajes, le guste o no le guste, sino en una pantalla va a hacer lo que yo le diga, va a poner el canal de YouTube que yo le ponga, o me va a poner la imagen o la foto que yo quiero, o Peppa Pig, ¿no? No necesita esa comunicación, no necesita mirar a los ojos. Y eso estimula mucho la parte visual, la parte intuitiva, que son niños muy intuitivos y muy visuales en algunos aspectos, mucha memoria visual, pero poca comunicación y poco lenguaje. Y eso lo estamos viendo, es una realidad. Entonces hay que intentar evitar el exceso de pantalla. Sí, doctor. La Organización Mundial de la Salud tiene unos marcadores, de hecho, de consumo de pantallas mínimos, o sea, máximos, mejor dicho, recomendados. Y es verdad que, bueno, el 2020 y lo que va 2021, la verdad, los padres nos hemos encontrado con un reto sin precedentes, o sea, estar confinados en casa y demás. Y es verdad que hemos tirado muchísimo de pantallas y de hecho, no pasa nada, es verdad, o sea, ninguno estábamos preparados para lo que nos ha tocado vivir,
y hemos ido tirando con los recursos que teníamos, pero sí es cierto, ahora que sí que podemos reconducir y podemos ayudar si tu hijo tiene una adicción a las pantallas, o sea, no es que las vas a quitar de la noche a la mañana, pero sí ir haciendo una reducción gradual y sobre todo dar unos sustitutos que permitan trabajar otras habilidades, o sea, a través del juego, el juego simbólico, el juego físico, que es tan necesario para el desarrollo de la infancia. O sea, mi llamado es a que los padres no se sientan culpables ni se fustiguen por el hecho de que sus hijos, porque bueno, y aún así yo que fijaos que hago disciplina positiva y demás, los padres lo hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos y con el conocimiento que tenemos. Ahora, bueno, con más información y con información como esta, pues sí que podemos empezar a ir tomando decisiones de cara al futuro para ir reconduciendo esto. Pero es súper interesante esto que ha comentado. No lo sabía, pero vamos, sin duda a mí me levanta una señal de alerta y me ayuda también a enfocar mis esfuerzos en divulgar y en comunicar precisamente esto. Así que muchas gracias por la información. Y no sé si hay más preguntas. Creo que... No, creo que no, ¿verdad? Pues si os parece, finalizamos. Vale. Pues ¿Vale? muchísimas gracias por la invitación a todos los que han estado ahí pendientes. Y si necesita alguien alguno más, bueno, ya sabéis dónde estoy. Estoy en Viamed y podéis contar conmigo para lo que necesitéis. ¿Vale? Igualmente, muchísimas gracias y estoy a disposición. A mí me encontráis más fácil por Instagram, no me podéis encontrar en un hospital, pero me podéis encontrar por Tati Luis y allí encantada de responderos dudas, acompañaros, escucharos o lo que queráis. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos ponentes y a todo el mundo que se ha conectado para escucharnos. Muchísimas gracias. Hasta otra. Chao.